Muy bien, vamos a continuar entonces con el capítulo 8. Igualmente, antes de tomar el hilo nuevamente, me gustaría que en ese papel y lápiz que te pedí que tengas siempre a mano, puedas poner un par de cosas, ¿no? Una es, puedas escribir una definición de profecía. Me gustaría que puedas escribir una definición de profecía. También me gustaría que puedas anotar un ítem muy importante que tiene que ver con el periodo de tiempo que se descubre en cada una de las profecías. Porque nosotros necesitamos saber, para ir entendiendo cada una de ellas, que las profecías siempre comienzan en el momento en el que vive el profeta y recibe la visión y se extienden hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Es importante que entendamos esto porque para ir comprendiendo las diferentes situaciones que se van dando, tenemos que entender cuál es el periodo de tiempo que esperamos descubrir dentro de lo que vamos a ver. Como la mayor parte es simbólica, es importante que entendamos esa parte. Y entonces siempre habíamos dicho esto. Me gustaría que escribas esta idea en el papel para que vayas dándote cuenta de algunas situaciones. Ahora, por ejemplo, antes de entrar al capítulo 8, me gustaría llevarlos a mirar un detalle que tal vez lo notaron y tal vez no, pero quiero que lo observen. En la primera profecía de Daniel 2 vimos una estatua que son diferentes metales, los diferentes reinos que vienen uno después de otro. Primero es uno, después otro distinto y diferente. ¿Está bien? Hasta que llegamos a la parte final donde vemos las piernas de hierro y vieron los pies como son. ¿El hierro desapareció y apareció un metal diferente? No, se sumó el barro y los pies son parte de hierro, que era la continuidad de las piernas, y parte de barro. Por lo tanto, entendemos que en la parte final hay una continuidad de Roma de alguna manera, ¿no es cierto? En ese reino dividido final. Ahora, en la segunda serie profética, la serie de las bestias del capítulo 7, aparece una primera bestia que es un león, una segunda bestia distinta que es un oso, una tercera bestia distinta que es el leopardo de 4 cabezas y una cuarta bestia distinta que es esa bestia espantosa y terrible. Y después, fíjense cómo la profecía empieza a centrarse en algo que pasa en la cabeza de esa bestia, donde tiene esos cuernos, donde sale un cuerno pequeño que destruye otros 3 para poder crecer y se engrandece, ¿no es cierto? Y parece más grande que los demás. Pero no es otra bestia distinta y diferente, no es un poder distinto y diferente, sino que es una continuidad del mismo. ¿Está bien? De alguna manera la profecía nos va mostrando que en realidad la Roma pagana o imperial continúa cambiando su forma y pasa a ser la Roma cristiana, ¿no es cierto? Pero que es como lo mismo con un camuflaje o una apariencia distinta. Y esto aparece mucho más claro en el capítulo 8, donde vimos 2 bestias que aparecen, ¿no es cierto? Aparece un carnero primero, que es una bestia que representa a Medo-Persia. Después aparece el macho cabrío con ese gran cuerno que vence al carnero. Es una bestia, después otra bestia, y si nosotros hemos encontrado a Medo-Persia y a Grecia, ¿qué es lo que esperamos encontrar en el siguiente término? Claramente esperamos encontrar a Roma, ¿no es cierto? Y fíjense cómo es que aparece Roma en el versículo... Vamos a Daniel capítulo 8. En el versículo 9 dice: de uno de ellos, de uno de los 4 puntos cardinales, siguiendo la lectura del versículo anterior que vimos en el video último, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Acá es llamativo, muy llamativo, como ahora aparece directamente una última etapa representada por un único cuerno, o poder. Un cuerno es un poder.
Y ese poder se desarrolla a través del tiempo, y cuando leemos la descripción de lo que hace, que ustedes pueden encontrar en los versículos siguientes, lo que está diciendo es la actividad que hace la Roma imperial contra el pueblo de Dios de aquel tiempo, el pueblo de Israel, y contra Cristo mismo. Está clarísimo cómo aparece eso. A la vez, eso es exactamente lo mismo que hace la Roma cristiana para con los que quieren ser fieles a Dios según su conciencia y no actuar según lo que se les ordena de arriba, sino lo que la palabra de Dios dice. Quieren ser leales a su conciencia, y si esto difiere con lo que se enseña desde las altas autoridades de la iglesia, pues bueno, se desata la persecución y bueno, ahí entra toda la parte de la Inquisición y demás, ¿no es cierto? La obra de Roma en sus diferentes etapas aparece revelada acá como si fuesen lo mismo. Aunque, como habíamos dicho hace 2 videos atrás, en realidad Satanás tuvo que cambiar su estrategia, ¿se acuerdan? Cuando a través del Imperio Romano quiso aplastar y eliminar al pueblo de Dios, y no pudo porque estos eran tan fieles que preferían perder su vida antes que renunciar a su fe, el enemigo cambió su estrategia y lo que hizo fue infiltrarse, meterse adentro, camuflarse, y entonces si no puedes vencerlos, únete a ellos, y entonces Roma mutó, cambió, y bueno, la historia que ya hemos visto en otros capítulos. ¿Y esto hasta cuándo sigue? Bueno, la profecía lo revela, ¿no? En el versículo 13 y 14 cuenta que en la visión que Daniel está viendo, dice: oí a hablar a un santo, a otro de los santos, y preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y los ejércitos para ser pisoteados? Y la respuesta fue, él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, aunque no estamos explicando esta parte ahora porque ni Dios se la explicó a Daniel acá, simplemente la parte para entender hasta ahora, que después entenderemos más en el capítulo 9, es que Dios va a intervenir, no se queda de brazos cruzados. Dios va a intervenir en los asuntos de este mundo para que las cosas sean puestas en orden. Y también, tal vez podría leer unos últimos versículos de acá, que son versículo 24 en adelante, donde dice que su poder se fortalecerá, hablando de este poder, hablando tanto de la Roma imperial como de la Roma cristiana, ¿no? Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, actuará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de Dios. Es bueno recordar que la Roma imperial fue sumando fuerza con los pueblos conquistados que se iban sumando a su ejército, y que la Roma cristiana no tenía tanto ejército propio, sino que utilizaba el ejército de las naciones europeas sobre las cuales tenía un gran dominio, ¿no? Y ahí entra también la historia de las cruzadas y todo demás, que todo era comandado, coordinado y dirigido por la Roma cristiana. Y dice que con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿De qué manera? Bueno, la Roma imperial está clara, ¿no? Crucificó a Cristo. O sea, más claro que eso, imposible. Y en la Roma cristiana, ¿cómo? Ocupando su lugar. Según la palabra de Dios, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y es Cristo. Él vino, dio su sangre por nosotros, y Él es nuestro intercesor, nuestro único intercesor. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero la Iglesia cristiana enseña en general una cosa distinta, y es que solamente la Iglesia es la que tiene el poder de perdonar. Y bueno, por eso es algo así como levantarse contra Cristo mismo, ¿no? Y el final de ese versículo me encanta porque llega el momento en el que Dios interviene, y ahí dice: pero será quebrantado, aunque no por mano humana, por supuesto que no, será por mano divina. Y termina afirmando que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esto no era para el tiempo de Daniel, era para el nuestro, que estamos viviendo 2600 años después que él. Yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté,
atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El capítulo 8 queda inconcluso. Esto continúa en el capítulo 9 que veremos el día de mañana. Pero quisiera hacer una bajada para cerrar el tema de hoy con un pensamiento que me gustaría que tengas presente. ¿Vos aceptaste a Jesús como tu Salvador personal? ¿A Jesús? Si vos aceptaste a Jesús como tu Salvador, tenés que tener muy claro que sos uno de los escogidos. Porque Dios escoge a todos en realidad, pero solo algunos aceptan esa invitación. Y los que aceptamos esa invitación estamos en un grupo escogido. ¿Está bien? ¿Se acuerdan el versículo más famoso de la Biblia que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? No dice para toda la humanidad, sino para dentro de toda la humanidad los que crean en Él, los que confíen en Él. Si vos confías en Él, la sangre de Cristo te salva de todo pecado. Y la vida eterna está a tu disposición por la sangre de Cristo. Ahora, esta es la parte de Cristo, pero el enemigo también hace su parte. Y yo quisiera leerte y compartirte lo que dice Mateo en el capítulo 24, que es la parte donde Jesús explica a sus discípulos lo que ocurrirá inmediatamente antes de su venida. Esto fue un pedido de sus discípulos: Señor, explícanos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces Jesús no les explica tanto los eventos que sucederán, aunque le menciona a muchos, sino que Jesús se esfuerza por un detalle, que es el detalle que me gustaría que vos y yo también tengamos muy presentes. Dice Mateo 24, 4 y 5. Mirad que nadie os engañe. ¿Está bien? El versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es muy importante y trascendente. Un falso profeta es alguien que agarra la Biblia, porque dice que va a hablar de parte de Dios. Falso profeta. Los profetas son los que hablan en nombre de Dios, pero estos son falsos, pero también hablan en nombre de Dios. Dice: y engañarán a muchos, tendrán mucha eficiencia al hacerlo. Por eso es lo que yo te decía en el video anterior, que no pongamos nuestra confianza en quien predica o quien enseña, en la persona humana que está enseñando y en las palabras que dice, sino en la palabra revelada, escrita en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Lo que se nos enseña tiene que estar conforme a la Biblia, si no, hay un problema. Y por último dice el versículo 24, porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. En el nombre de Cristo harán señales, milagros evidentes, prodigios que maravillarán a la gente, pero, dice, prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la intención de estos milagros mentirosos? Es engañar y que parezca que Dios está obrando y apoyando, pero ni siquiera eso, la apariencia de un milagro, es algo que uno tiene que tomar como un documento para creer, porque dice que esto lo hará para engañar. Serán milagros y prodigios mentirosos, evidenciando un poder sobrenatural, pero no de Dios. Por lo tanto, nuestra única certeza y seguridad, y es a lo que nos va llevando el estudio de la profecía, es a que confiemos en lo que Dios reveló en su palabra, que la conozcamos y así no seremos engañados. La idea de Dios, nunca te olvides, es que vos confíes en Él, te tomes de su mano y sigas tomado de su mano hasta que Él venga a buscarnos, porque su plan original siempre fue el mismo, que vos y yo compartamos con Él la eternidad. Que Dios te bendiga. Mañana seguimos.